Muy bien, en este video vamos a ver cómo calcular un puntaje de un instrumento a partir de las respuestas de nuestros encuestados. Acá tenemos datos de 12 personas que contestaron una encuesta de soledad social. Hicimos el ejercicio de pasar los resultados acá al SPSS y se trata de una encuesta, vamos a verla acá. Es una escala más bien que permite medir un puntaje de soledad social. Hay 15 preguntas, las personas pueden contestar siempre, a veces o nunca, y cada respuesta tiene un puntaje asociado. Entonces, en algunos casos, cuando la persona contesta nunca, esa pregunta tiene 2 puntos, pero puede ser que a veces responda nunca y tenga 0 puntos. Entonces, en función de los puntos que tenga la persona, se suman y nos tenemos una puntuación de soledad social que después nos permite saber si la persona está en un nivel bajo, medio o alto. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, asignarle los puntos y calcular ese puntaje total. Entonces tenemos acá nuestra base de datos, no están todas las preguntas porque es para hacer el ejercicio sobre de cómo manejar los datos en el SPSS. Entonces vamos a calcular los puntos para estas 5 primeras preguntas. Entonces, nosotros añadimos etiquetas, colocamos un 1 si la persona contestó siempre, un 2 si es a veces y un 3 si es nunca. Estos números de acá no son los puntajes que le corresponde al paciente o la persona en función de su respuesta, sino que es una etiqueta para saber si contestó siempre, a veces o nunca. Entonces lo que vamos a hacer es asignar el puntaje. Entonces si en la primera contestó siempre, siempre le corresponde un puntaje 0 y si contestó nunca le corresponde un puntaje 2. Entonces vamos a hacer, para calcular estos puntajes, vamos a ir acá a transformar y vamos a recodificar en distintas variables. Entonces la pregunta número 1, vamos a crear una variable nueva que sea pregunta 1 guión puntaje. ¿Ya? Porque lo que nos interesa es ahora asignarle el puntaje. Entonces aquí vamos a ponerle puntaje de la pregunta 1. Vamos a cambiar y vamos a definir valores antiguos y nuevos. Entonces, el valor antiguo es el 1 para siempre, 2 para a veces y 3 para nunca, porque esa es la etiqueta que asignamos a la respuesta de los pacientes. Entonces, si la persona contestó siempre, es decir, lo que es acá en etiqueta 1, aquí siempre se le asigna un 1, eso vale 0 puntos. Entonces vamos a colocar que el valor nuevo es de 0 puntos. Si la persona contestó a veces, que en nuestro código es un 2, o sea, si aquí dijera a veces, eso vale 1 punto, añadir, y si la persona contestó nunca, que en nuestros códigos es el 3, acá le vale por 2 puntos. Entonces damos clic en añadir, ahí ya asignamos los puntajes, continuar, y ahora vamos a ayudarnos de la sintaxis para hacer este proceso mucho más rápido. Vamos a dar clic en pegar y nos vamos a nuestra ventana de sintaxis. Entonces acá está escrito en un código, en el lenguaje del software, lo que nosotros hicimos. Le pedimos que a partir de la pregunta 1 le asigne estos valores, o sea, si era un 1 de siempre son 0 puntos, si son 2 de a veces es 1 punto y si es nunca, que es el 3, le asigne 2 puntos y que con eso cree la variable puntaje P1 puntaje. Entonces ahora vamos a usar este código para hacerlo más rápido. Entonces vamos a colocar ahora, vamos a recodificar la pregunta 2, que es esta pregunta que está acá, pregunta 2 tiene ese código. Y acá las etiquetas son las mismas. El 1 es siempre, el 2 es a veces y el 3 es nunca. Entonces vamos a ir a ver cuáles son los puntajes que van acá. Acá son los mismos. El siempre tiene 0, a veces tiene 1 y nunca tiene 2. Entonces en nuestra sintaxis lo único que cambiamos es que queremos acá que recodifique de la pregunta 2
Si es 1 de siempre, 0. Si es 2 de a veces, 1 punto. Y si es 3 de nunca, 2 puntos. Y que cree la variable nueva que se va a llamar P2 puntaje. Vamos a hacer lo mismo para la 3. Ya, y acá la pregunta 3 nos vamos acá. Tiene los mismos puntajes. Entonces vamos a hacer lo mismo. Solo que acá estamos calculando el puntaje de la pregunta 3. En el caso de la 4 y la 5 son distintas, ya porque si es que la persona contestó siempre, tiene más puntos, ya porque esta escala mide soledad social. Entonces, si una persona siente que no le hacen caso, siempre eso vale más, entonces el puntaje de soledad va a ser más alto. La 4 y la 5 tienen la misma puntuación. Entonces, vamos a ir para acá, vamos a bajar, vamos a recodificar. Entonces, en la pregunta 4, si la persona contestó 1 de siempre, contestó acá la 4, siempre, le equivale, o eso significa 2 puntos. Si la persona contestó 2 de a veces, es 1 punto, y si contestó 3 de nunca, eso es 0 puntos. Y esta es la pregunta para crear la nueva variable que va a ser el puntaje. ¿Ya? Y en la 5 es lo mismo porque tiene la misma escala de puntaje, ¿cierto? Tenemos la 5, ahí está. Entonces ahora vamos a ejecutar estas líneas de sintaxis. Y acá el SPSS nos dice que se crearon las variables nuevas. Entonces, si nos damos cuenta, acá se crearon los puntajes nuevos, ¿ya? Y estas en realidad son escalas porque son números que están cuantificando, ¿cierto?, la soledad entre de 0 a 2 puntos. Entonces acá vamos a quitarle los decimales, vamos a dejarlos con 2 porque solo necesitamos el número entero. ¿Ya? 0 y acá 0. ¿Ya? 0 decimal. Entonces acá vamos a tener el puntaje que le equivale. ¿Ya? Entonces acá ese está en blanco porque son casos perdidos, que no tenemos el dato, el numerito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta persona tiene en estas 5 primeras preguntas solamente un punto, un punto de soledad social. Y acá esta persona lleva hasta la pregunta 5, 1, acá 3 puntos. Bien, entonces aquí tenemos los puntajes. ¿Ya? Lo que necesitamos ahora es calcular el total. Nosotros debiésemos hacer lo mismo para las 15 preguntas y calcular el total. Nosotros lo vamos a hacer acá hasta los 5 porque es el ejercicio para ver cómo se hace. Entonces nos vamos a ir a transformar, calcular variable y vamos a poner puntaje total, por ejemplo. Entonces la expresión numérica es la pregunta 1 más el puntaje de la pregunta 2 más el puntaje de la 3 más el puntaje de la 4 más el puntaje de la 5. Es decir, estoy sumando los valores. Damos clic en aceptar y vamos a ver que se crea una variable nueva que está acá, que es el puntaje total, que es una variable de escala. Vamos a dejarla sin decimales. Entonces esta variable es la suma de los puntos que obtuvo la persona acá. Entonces esta es la variable que nosotros analizaríamos. Y bueno, si fuese la suma de las 15 preguntas, tendríamos un número que va a ir entre el 0 y el 30 y dependiendo, ¿cierto?, del puntaje podemos considerar a qué categoría estaría la persona en términos de soledad social. Y también podemos hacer el análisis cuantitativo de esta variable porque van a ser números de 0 al 30.